pipari, pira, piparirarara. Bueno, buenos días. ¿Cómo están, amigos y amigas? ¿Ah? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va la vida? Día lunes, un día más. Día lunes. ¿Cierto? Día lunes. Día lunes. Hoy día con nuestra amada amiga Yusi, ¿cierto? Así que por ese lado, bien. Así que si tiene su café ahí, su té, su café, si no lo tiene, vaya a buscarlo. Yo tengo preparándome ya. Voy a ir por mi cafecito. Un cafecito. Así que para que podamos estar un ratito juntos, orar, compartir una palabra, que siempre es una palabra apropiada. Así que podamos andar con Dios, caminar con Dios en este día, entregar la semana a Él y podamos disfrutar de su presencia. Existe una declaración teológica que se llama Declaración de Westminster, y en esa declaración es una declaración anglicana, ¿cierto? Y dice los propósitos. Y cuando hablan del propósito por el cual Dios nos creó, el propósito del ser humano, habla de el disfrutar a Dios, y que podamos aprender a disfrutar a Dios en este día, ¿cierto? Así que bien, veamos quién se ha conectado por estos lados. Vale, Acuña, ya anda por acá. Muy buenos días. Ando con mi nueva polera de Mandalorian, así que ya, pero bien. ¿Quién más está por aquí? Don Carlos Ramírez, buen día, pastor, ¿cierto? Buen día, don Carlos. ¿Está en su trabajo? ¿Está en su casa? ¿Dónde está? ¿En qué lugar del mundo anda? ¿Ah? Así que, pero a comenzar, te busco aquí en mi día lunes. Sí, Coffee Culture. Sí, ellos me cuidan bien. Es que, bueno, son los años también, pero con eso, los dueños del Coffee Culture de acá, que son un buen café, la verdad, ellos fueron misioneros en Afganistán, en Irak, en Irán. Se fueron muy jóvenes para allá, deben haber tenido unos 24 o 25 años. Y estuvieron allá cerca de 8 años, 10 años misionando en esos países que son conflictivos. No es fácil misionar allá. Y cuando volvieron buscando una alternativa de trabajo y de ministerio, iniciaron ese café. Y así los viernes en la noche, bueno, ahora no se puede, pero los viernes en la noche por lo general el Coffee Culture se transformaba en un tiempo de conversación de cosas del Señor. Eso, así era. Eso es. Entonces son buena gente, muy, muy lindos chicos. Bien. Y yo conozco a su papá, bien, Coffee Culture. Búsquelo por ahí. Está ahí, distribuyen, hacen delivery y todo, pero es muy buen café, ¿ya? Bueno, ¿qué hora es? Ya, voy a buscar mi café, tengo el tiro. Ya. Ahora sí. ¿Ve? Mira polerita. Mandalorian mando. Ya. Buen día, pastor. ¿Cómo está usted? Don Eduardo Díaz. ¿Cómo va todo? Bueno, recuerden poner me gusta, compartir, ¿cierto? Siempre va a ser bueno eso. Así que, ¿por qué no oramos y comenzamos en este día lunes? Ya último lunes del año 28. No entiendo cómo llegamos. Hoy es el día de los inocentes, ¿no? ¿Será alguna bromita por ahí? ¿Cierto? Pero bueno, vamos a orar mejor, ¿cierto? Oremos.
Padre, te damos gracias por cómo tú eres, Dios. Señor, te damos la bienvenida a este lugar. Te pedimos, Señor, que tu presencia venga, nos llene. Señor, te damos gracias por cómo tú trataste con nosotros en la cruz. Y, Señor, que tu presencia pueda venir y restaurar nuestras vidas. Señor, gracias por este año 2020, que aunque difícil y conflictivo, que aunque tal vez con dificultades, pero también con victorias, Señor, te damos gracias porque tú nos acompañaste en cada momento. Así que, Dios, te honramos esta mañana, te colocamos a ti, Señor, como el Rey y Dios por sobre toda situación y circunstancia. Así que te pedimos, Dios, que venga tu reino sobre nuestras vidas. Abre nuestra mente, nuestro entendimiento, para que podamos comprender de manera más profunda tu palabra, para que podamos crecer, Señor, en sabiduría. Te damos gracias, Señor, por cómo tú eres con nosotros. Gracias, Señor. Gracias por la cruz. Gracias por dar tu vida por nosotros. Gracias por darnos vida nueva. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amigos. Así que, nada, que podamos... ¿Qué pasó aquí? Ya, ahí sí. Ahí sí. Bueno, hoy día no sé si vamos a hacerlo como serie, pero creo que al menos si hay una unidad, bueno, saludar a algunos. Eduardo Díaz, ¿cómo está usted, señor? Bienvenido a este lugar. ¿Quién más está por aquí? Don Raúl Belmar. ¿Cuánto lleva ya de matrimonio? ¿2 semanas? ¿3 semanas de casado? ¿Ya? Jimena, amiga ya de los cerros, ¿cómo estás? Cristian Espinosa del sur, Judith Vargas, ¿dónde está? En la casa, en el trabajo, no sé dónde anda Judith, y Joel Rivera, bienvenidos, ¿ya? Hoy día la idea es compartir una palabra sobre sabiduría. Si hay un libro que a mí me gusta y los que me conocen saben que es así, si hay un libro que me gusta de la Biblia es Proverbios. Proverbios es un libro fabuloso, realmente fabuloso, porque no es tan solo el conocimiento, no es tan solo el saber, ¿ya? Nosotros en una sociedad donde... Hola Gonzalo Muñoz, bienvenido amigo. Entonces, en una sociedad donde se sobreinfla el saber, el conocer, como el intelecto humano, pero el libro de Proverbios, que fue escrito por Salomón, el hijo de David, que terminó la reconstrucción del templo, él le pidió a Dios, lo único que quiero, Dios, de ti, sabiduría, Dios. Si tú me das sabiduría, yo estoy feliz. Y creo que debe ser nuestra oración, no tan solo para estos tiempos, sino para todo tiempo. Sabiduría es todo, sabiduría. Y sabiduría no es tan solo saber, sabiduría es aprender a vivir. Sabiduría es saber vivir. ¿Ya? Ayer hablábamos con unos amigos y hablábamos sobre las situaciones que están pasando acá en Maipú y hablábamos del buen vivir, pero en realidad yo después le dije, no, se trata del saber vivir. Saber vivir es sumamente importante porque podemos fácilmente dejarnos llevar tal vez por las situaciones de la vida o por las circunstancias que nos trae la vida, pero la realidad es que necesitamos aprender a vivir, ¿cierto?, bajo lo que Dios tiene para nosotros, y ese bajo lo que Dios tiene para nosotros se trata de la Biblia. Entonces, no es tan solo conocer la Biblia, es aprender a vivir la Biblia. ¿Ya? Aquí está Judith. Judith, hola pastor, trabajando, esperando un control médico. Bien me parece. Así que lo que vamos a hacer, yo creo que hoy, el miércoles, y no sé si vamos a seguir, a mí me encanta este tema porque creo que es un tema fascinante, sabiduría. Porque es diferente a la intelectualidad. La intelectualidad exalta al ser humano, la intelectualidad exalta al hombre, es humanista la intelectualidad. Y no estoy hablando contra la intelectualidad, no estoy hablando en contra del saber. La verdad que estoy hablando acerca de aprender a aplicar más la sabiduría bíblica que nada. Y hoy día a la mañana, al pensar en este tema, yo pensaba lo importante del tener claro del cómo me acerco a la Biblia, del cómo me acerco a este libro, ¿ya? Porque para uno, hay gente que podría tomarlo como un libro más, ¿ya? Un libro más, no sé, cualquier libro. Pero no es un libro más, es la Biblia, es la palabra de Dios. Entonces, el cómo yo me acerque a este libro va a determinar la influencia que tenga este libro en mi vida. El cómo yo considero este libro. Y si hay algo
que es atacado hoy día es la Biblia. La Biblia es atacada por la sociedad porque fue, según ellos, escrito por hombres, que no tiene nada de comillas de divino. Sí, un montón se ataca la Biblia, y la Biblia se ha tratado de exterminar por años y años de la sociedad, pero han pasado los años y los años y la Biblia sigue presente. Por lo tanto, el cómo yo me acerco a la Biblia es clave para poder captarla y sacar la riqueza de ella, sacar la riqueza que hay acá. Entonces, vamos a estar hablando acerca de algunos vislumbres de sabiduría, de cómo aprender a vivir, de cómo aprender a vivir esta vida. Entonces, a mí me gustaría partir leyendo el libro de Proverbios, ¿cierto? En el capítulo 4, versículo 7, Proverbios 4, 7, donde dice lo siguiente, dice, la sabiduría es lo primero. Así, corta, eso fue lo que escribió Salomón. La sabiduría es lo primero. Y después, entre exclamación, viene y nos dice, adquiere sabiduría. Por sobre todas las cosas, adquiere discernimiento. Aprender a captar las cosas. Entonces creo que esta es la clave de toda esta cuestión. Sabiduría es sobre todo. O sea, de hecho el apóstol Pablo lo resumió en el libro de Filipenses, dijo que aprendamos a vivir los días, aprendamos a sacarle el jugo a los días, porque los tiempos son malos, dijo él. Entonces tenemos que aprender sabiduría para poder captar, ¿cierto?, lo que Dios tiene para nosotros y el cómo vivir la vida. O sea, fácilmente podemos dejarnos llevar por todas las influencias que tiene la sociedad actual, pero nuestra creencia se basa en la Biblia. Esta es la base de lo que creemos o lo que decimos creer. Es difícil, y usar la palabra imposible, pero claramente es muy difícil ser cristiano y no creer en la Biblia, porque toda la Biblia habla de esto. Es difícil ser cristiano y no considerar la Biblia como palabra de Dios. Es difícil ser cristiano y no tener la Biblia, valorar la Biblia como la base de mi madurez cristiana, de mi comprensión de quién es Dios, de mi comprensión de la vida, de la cosmovisión que yo puedo tener. Entonces, es tan importante el valor que yo le doy a la Biblia. Cuán importante es la Biblia para cada uno de nosotros es clave. Es clave, si esa es la realidad. Y claro, uno puede pensar mil cosas, y aquí yo no estoy para discutir, y la verdad es que tampoco estoy para hacer apologética, pero sí creo que es importante porque también sé que gran parte de los que se conectan aquí son cristianos. Pero también cuando tú haces una pregunta muy simple, muy simple tal vez. Si tú le haces una pregunta, ¿alguien ha leído los libros? ¿Alguien ha leído la Biblia entera? Y que, oye, yo le regalé unos libros a mi mamá hace poco que ella pidió a la Navidad. Pero esos eran unos libros así gruesos, ni recuerdo cómo se llamaban, pero eran un libro, el doble del. Y mi mamá se los lee. Y conozco gente que toma libros y los lee. Entonces, alguien puede decir, no, es que es mucho la lectura, y no es tanta la lectura, la verdad. Entonces, pero sí creo que es sumamente importante ¿qué valor le damos a la palabra? Ya, no me quiero quedar pegado en eso, porque no lo es. Pero sí lo que me importa es que podamos captar el cómo vivir, sabiduría, a diferencia de la intelectualidad. La intelectualidad es algo del saber. Yo sé más o sé menos, sé o no sé. Pero la sabiduría es aprender a vivir la vida. El cómo yo vivo la vida. Por eso que lo primero que nos dice Salomón, aquí en Proverbios 4, versículo 7, lo primero que nos dice es, sobre todas las cosas, adquiere sabiduría. Eso es lo primero, dice Salomón. Entonces, es tan importante que nosotros podamos comprender esto. Entonces, el cómo vivimos va a ser determinado por las influencias que nosotros permitamos que entren en nuestra vida. Ya sea la televisión, internet, amigos, una variante de cosas con las cuales nos relacionamos, los libros que leemos, los videos que vemos, no sé, documentales que nos interesen o películas que nos interesen, una suma de muchas variables que al final la suma de todas esas variables hacen una influencia en nuestra forma de pensar y de ver la vida. Por eso es tan importante
importante el captar esto, lo que está diciendo Salomón. Y dice, la sabiduría, amigos, dice, es lo primero. Y por sobre todas las cosas, adquiere sabiduría. Esa es la clave de todo. Entonces, lo que vamos a estar hablando los próximos de este tiempo es acerca de atisbos de sabiduría. No podría decir enseñanza, es demasiado, pero atisbos de sabiduría, de cómo podemos sacar ciertos tips de sabiduría de la palabra. También ahí en el mismo libro, en el capítulo 26, versículo 12, dice, ¿te has fijado en quién se cree muy sabio? Aquel que dice, no, si yo ya sé. Oye, realmente esa frase me tiene loco, porque uno habla con gente, sí, ya sé, pastor. Pero dice, ¿te has fijado en quién se cree muy sabio? Más se puede esperar de un necio que de gente así. A veces es mejor decir, a ver, ¿qué tienes para aportar? Porque en el fondo, cuando yo escucho a alguien, tal vez un consejo, yo tengo la libertad de tomarlo o no tomarlo. Pero esa frase de decir es muy orgullosa, soberbia, simplemente decir, no, si yo ya sé, no tiene nada que decirme porque yo ya sé. Ya, no me digáis nada, ya sé. Entonces, creo que es importante poder acercarnos a la sabiduría y poder decir, Señor, ayúdame a vivir esta vida de tal manera que podamos vivir una vida que disfrutamos de tu presencia, pero también construimos vida, construimos nuestra vida, construimos la vida de nuestra familia, construimos la vida de nuestros hijos, construimos la vida de nuestro esposo, esposa, construimos la vida de nuestro... Construir, ¿ya? O sea, una de las cosas que eso fue construir, y la sabiduría construye vidas, partiendo por la tuya. Entonces, ¿te has fijado en quién se cree sabio? Más se espera de un necio que de él. Entonces, básicamente, dentro de lo más básico y esencial, es que la Biblia o el libro de Proverbios en general habla de 4 tipos de personas, ¿ya? 4 tipos de personas. Entonces, y persona, ¿cierto? En Proverbios 7:7, la primera persona que habla, o el tipo de persona que habla el libro de Proverbios, dice lo siguiente, Proverbios 7:7. Me puse a ver a los inexpertos, dice. Entre los jóvenes observé a uno de ellos falto de juicio, ¿ya? Falto de juicio. Tranquilamente aquí lo podemos definir de dos formas. Inexpertos, ¿ya? O sea que no tienen experiencia. Y básicamente los trata de jóvenes, ¿ya? Yo puse la palabra simple, ¿ya? Que vive con simpleza. Muchos de los jóvenes ni siquiera, que hoy día cada vez se alarga más la brecha en que los jóvenes están con sus padres, ¿ya? Yo personalmente fui de mi casa a los 21 años, me fui por voluntad propia, no porque me hayan querido echar o porque yo salí mal, no, simplemente perdón, simplemente porque salí con unos amigos a vivir a la calle fuera. Entonces, uno tiene la posibilidad de vivir una vida simple, sin tener claridad el costo de la vida, por ejemplo, sin tener claridad lo difícil que a veces es la vida. Entonces, claro, la tendencia juvenil es vivir la vida de manera simple, inexperta. Entonces, la Biblia dice, me puse a ver a los inexpertos, me puse a ver a los jóvenes y a los inexpertos, y dice, y entre los jóvenes observé a muchos de ellos faltos de juicio. O sea, no cachaban la vida, no entendían, juraban que entendían. Y es la problemática que hay entre muchos de los jóvenes que creen que saben, pero en realidad no saben, ¿ya? Pero está bien, es parte de lo que los jóvenes piensan. Entonces, los 4 tipos de personas que ve la Biblia son... Primero son las personas simples, que viven una vida simple, como pajaritos dicen, no, hay que vivirla nomás, echémosle para adelante, sin capacidad de aprendizaje, sin capacidad de reflexión acerca de la vida, sin capacidad de traspasar a otros lo que han aprendido acerca de la vida. Entonces, por lo general, la solución a estas vidas simples, la solución a la inexperiencia, es simplemente el tiempo. El tiempo, en la medida en que van creciendo, van enfrentando situaciones, van creciendo, van adquiriendo cierto nivel de sabiduría. Entonces,
el primer tipo de persona es la persona simple, que por lo general la Biblia lo asocia a la persona joven, que no cacha la vida, mira la vida, pero dice, en realidad hay que vivirla nomás, pero están bajo el alero de sus papás, o están bajo el alero de alguien ahí, entonces viven la vida, pero en realidad no tienen idea de lo que significa la vida, ¿ya? Así que, bueno, es el primer tipo de persona que hay, la persona simple. La solución a eso es tiempo, darles tiempo y tener la esperanza de que en algún momento van a despertar, reflexionar, captar que la vida es para vivirla, es para experimentarla, ¿ya? Y qué mejor que construir la vida, edificar la vida en base a la palabra de Dios. Hay un segundo tipo de personas que habla el libro de Proverbios, un segundo tipo de personas que habla el libro de Proverbios, y está en Proverbios capítulo 10 versículo 23, un segundo tipo de persona. Este es un poquito más firme, pero dice: el necio se divierte de su mala conducta, pero el sabio se recrea en la sabiduría, ¿ya? Pero dice el necio. Otro segundo tipo de persona es el necio, ¿ya? ¿Quién es el necio? El que se divierte de su mala conducta. El que cuando se manda con Dora dice: sí, yo soy así, si ustedes saben cómo yo soy, ¿para qué me invitan si saben cómo me pongo? El necio tiene la capacidad, que no tenga la capacidad, no tiene interés en aprender, no tiene interés en reflexionar acerca de las situaciones que está viviendo, está pasando. Entonces, el necio se divierte en su mala conducta, tal vez, no sé, o en sus malos hábitos. Tal vez tiene malos hábitos, no sé, son desasiados de su pieza o de diferentes cosas, dejan todo tirado por ahí, viven una vida desordenada. Esa es una vida necia, esa es necedad pura, ¿ya? En cambio, dice, el sabio se su diversión está en la sabiduría, en el aprender a vivir la vida. Por eso que esta contraposición entre el necio y el sabio es tan importante. Entonces, el primer tipo que define Salomón en el libro de Proverbios, de la primera persona, el simple, el que vive la vida así como a pajarito. Y cuando normalmente se le asocia a los jóvenes, se le asocia a un joven y que es falto de experiencia, por lo tanto, solución a ese tipo de personas es dejarle pasar un poquito de tiempo para que aprendan a vivir la vida. Pero el segundo tipo de persona es la persona necia, y esa persona necia se jacta, se ríe, se divierte en sus malos hábitos, en su mala conducta, y no tiene los deseos, en realidad no quiere aprender más allá. Por lo tanto, tiene que aprender, tiene que desarrollar esa capacidad de aprendizaje, tiene que desarrollar esa capacidad. El necio tiene que ir más allá. No estoy hablando del CI, del coeficiente intelectual, de más o menos inteligente, no estoy hablando de eso. Es simplemente tener una capacidad de poder decir: ¿sabes qué? Creo que estoy metiendo la pata con estas cosas, voy a cambiar esto en mi vida. Ustedes ya han escuchado esto, pero siempre yo me acuerdo de la canción de Julio Iglesias: tropecé de nuevo con la misma piedra. El necio tiende a hacer eso. Y no estoy hablando de cosas sentimentales solamente, estoy hablando de cosas, no sé, de la casa, de su aseo, de su orden, de su trabajo, de los recursos, un montón de elementos que van sumando, que lo único que hacen es exaltar su necedad. ¿Qué es lo que necesita el necio para dejar de ser necio? Bajar sus niveles de orgullo, bajar sus niveles de soberbia y aprender. Y acercarse a otro, simplemente decirle: oye, ¿cómo se hace esto? Oye, ¿me podías enseñar esto? A aprender. El necio va a recuperar la cordura o va a establecer un nivel de sabiduría en su vida cuando comience el proceso del aprendizaje. Entonces, hasta ahora ya son 4, pero el libro de Proverbios nos detalla 4 tipos de personas en la Biblia, en la iglesia también. Pero la primera es el simple, la segunda es el necio, pero el tercer tipo de persona, en Proverbios capítulo 9, versículo 7, Proverbios 9, 7, ¿cierto? De hecho, vamos a leer 7 y 8, ¿ya? Proverbios 9, ¿cierto? 7 y 8.
Ya, sí, bien, vamos bien. Sorry que el computador estaba completamente descargado y lo puse a cargar recién y ya, estaba mirando eso. Bueno, el tercer tipo de persona que Salomón nos presenta en el libro de Proverbios. Dice Proverbios 9, 7 y 8. El que corrige al burlón se gana lo insulto. El que reprende al malvado se gana su desprecio. No reprenda al insolente, no sea que se acabe por odiarte. Reprende al sabio y te amará. Mira, esto es precioso, la verdad. Pero aquí te muestra tres tipos de personas y dice, habla del burlón, habla del malvado y habla del insolente. ¿Ya? El que reprende al burlón dice, es muy probable que te gane insultos. Ya, déjame tranquilo, ya, déjame, ya, si yo soy así, etc. Pero después dice, el malvado es muy probable que te ganes tu desprecio. Simplemente ni te va a hablar. Te va a mirar y decir, chao. Pero después habla del insolente, que te acabe por odiarte. El insolente te va a mirar y decir, ¿hasta cuándo me quieres? Entonces, pero el tercer tipo de persona que habla Salomón en el libro de Proverbios es la persona burlona, que se burla, que se jacta tontamente de su malo hábito, de su mal vivir. Entonces, hay personas, desgraciadamente, hay personas que se jactan de su mal vivir. Y eso el libro de Proverbios le llama burlón. Se burlan de su propio malo hábito. O sea, es como, eso es casi, en serio, es casi un autodesprecio. Es muy probable que ese tipo de persona tenga profundos problemas personales, que no se valora, no se trata con dignidad. Bien, Emita. Sí, así todos partimos ahí. Entonces, tenemos a esta vida simple, tenemos al necio, pero tenemos a este burlón que se jacta de sus malos hábitos, se jacta de sus cosas. Y dice, no, yo soy así, punto, déjenme tranquilo, y se jacta y se ríe, y pasa mucho, como que no hay tiempo de reflexión y de meditación, como que no hay la capacidad hoy día para parar un rato, a veces el tiempo tampoco, pero es necesario extraer tiempo simplemente para parar, evaluar. O sea, yo creo que es importante para mí, yo creo que es importante evaluar el año. Por ejemplo, fue un año malo, un año complicado, un año distinto, sí, todo lo que tú quieras decir. Pero es importante tal vez pararse un rato, si tú estás casada, parar un rato con tu esposo, tu esposa. ¿Cómo fue este año? ¿Qué hicimos bien? ¿Qué hicimos no tan bien? ¿Qué podemos proyectar? Hay gente que hoy día ya tiene miedo a proyectarse para el próximo año. Pero es importante la proyección también. Es importante que tú el próximo año 2021 igual proyéctate, igual sueña, no dejes de soñar, que tal vez una de las mayores cosas que está generando esta pandemia es quitar el sueño de las personas. Pero Dios nos ha hecho seres soñadores, ¿ya? Tú y yo tenemos la capacidad, a diferencia de la otra creación, es que el humano tiene la capacidad de soñar y poder proyectarse para allá y poder decir, no, yo quiero estar allá. Entonces es importante que no dejes de soñar. Entonces, para eso necesitamos también reflexionar sobre nuestra vida. Reflexionar sobre nuestra vida a la luz de la palabra. Entonces, claro, el libro de Proverbios, Salomón nos trata 4 tipos de personas. La primera persona nos dice que es el simple, ¿cierto? Aquella persona que por falta de experiencia no cacha como en la vida. Luego nos habla acerca del necio, que el necio es el que se jacta de su propio malo hábito, se jacta de sus propios malas conductas. Y luego nos habla de la burlona, de la persona burlona que se ríe del sistema, se ríe de todo y dice, no me interesa nada, a mí no me interesa nada. ¿Ya? Entonces, en ese proceso, la única cura para el burlón se llama Dios. Sí, yo busqué la corrección, ¿ya? La corrección. Esa es la realidad. La solución es Dios y la corrección. Corrección en el buen sentido, no estoy hablando de tomar una correa y agarrar a correazos, estoy hablando del buen sentido de corregir la vida, ¿ya? De dejarse corregir la vida, de ponerse al punto de decir, ok, aquí por favor ayúdenme a mejorar mi vida y estar consciente. Ahora, muchos de estos tipos de personas, ya sea el simple, el necio o el burlón, tienen muy claro que tienen malos hábitos y tienen malas conductas y tienen tal vez
no sé, se comportan de manera que no disfrutan la vida, creen que la disfrutan bajo sus propios conceptos, pero en realidad no la están viviendo al punto como Dios quiere que la vivan. Entonces, en ese sentido, el burlón tiene más la capacidad de poder menospreciar al otro. Ahora, hay otro tipo que también lo tiene la Biblia, siempre en Proverbios 9:9, y este es donde yo quería llegar, porque Proverbios 9:9 nos dice lo siguiente: instruye al sabio y será más sabio, enseña al justo y aumentará su saber. La cuarta tipo de persona que habla la Biblia es el sabio, ¿ya? La persona sabia no es necesariamente el que sabe más, ¿ya? Y esa es la contraposición con el intelectualismo humano, porque el intelectualismo tiende a exaltar el saber por el saber. Pero el libro de Proverbios, Salomón habla del saber para vivir, del cómo vivir la vida de tal manera de que tu vida va a caminar con el Señor, va a aprender a amar a Dios y a aprender a otros, a aprender a construir tu vida y a construir la vida de otros, ¿ya? O sea, va a entregar a otros lo que tú has recibido. Y de ese proceso es donde se va adquiriendo más sabiduría. Por eso dice, instruye al sabio y será aún más sabio el proceso, ¿ya? Entonces, ahora claro, ¿cómo el sabio se hace más sabio? ¿Cómo el sabio aprende a caminar con Dios? ¿Cómo el sabio va aprendiendo en este proceso? Y allá es donde la palabra de Dios tiene su rol. Por eso es que este librito es importante, ¿ya? ¿Qué valor tiene este libro para nuestras vidas? ¿Qué valor tiene este libro para nosotros? No es un libro más, no es un libro cualquiera, no es un diario, no es algo más que leemos como así como a tonta. Es un libro al cual nosotros debemos valorar, amar y apreciar. Entonces, claro, cuando yo valoro, aprecio, amo, Jeremías, por ejemplo, el profeta Jeremías dijo lo siguiente: Señor, yo encontré tus palabras y me las comí. Así, literalmente dijo él. ¿Qué significa esto? Fueron el alimento para mi alma. Y Jesús dijo algo similar. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el ser humano, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, toda esta palabra tiene que ver con mi alimento a mi alma, ¿ya? Entonces, allá donde, claro, tanto tú como yo necesitamos aprender a valorar la Biblia de tal manera que cuando me acerco a ella, me acerco tal vez en oración y digo, Señor, enséñame. Señor, yo quiero aprender más de tu palabra. Espíritu Santo, ven y ayúdame. Y comenzar a hacer un plan de lectura de la Biblia donde podamos, primero, tener un plan de lectura donde podamos leer la Biblia completa en un año. Hay montones de planes. Métete a Google y lectura Biblia por un año y te va a hacer un plan completo de qué versículos tienes que leer para completar la lectura de la Biblia en un año. Pero luego yo te aconsejo, comienza a leer y releer los evangelios. Comienza a leer y releer Mateo, Marcos, Lucas, Juan, porque en la medida en que tú te metas allá, vas a poder descubrir quién es Jesús. Pero la gran mayoría de los cristianos es una realidad. La gran mayoría de los cristianos creen en la Biblia, pero son ignorantes en la Biblia. Y chuta, yo no quiero como menospreciar, sino que es por el hecho que no han entrado, no se han interiorizado en la Biblia. Y yo quiero animarte porque la Biblia está abierta para todos. Si hay algo que hizo Martín Lutero con el protestantismo, la gran reforma, si hay algo que hizo Martín Lutero fue tomar la Biblia, sacarla de un idioma que no todos manejaban, de un idioma que era difícil, y la hizo... de allá sale el nombre vulgata, la hizo vulgar, y esa palabra vulgar significa, la hizo masiva, la masificó, es cosa que la Biblia estuviera en el idioma de todas las personas, para que todas las personas pudieran leer la Biblia. Hoy día la Biblia, aún faltan dialectos al cual poder traducir la Biblia, pero la Biblia está escrita en gran parte de los idiomas, con la finalidad de... ¿Cuál es la finalidad? De que cada persona pueda leer la palabra de Dios. Por eso, si hay algo que ahora al final del año me gustaría desafiarte, me gustaría invitarte y me gustaría de alguna manera sembrar en tu corazón en la inquietud de leer la Biblia, de poder amar la Biblia, de poder interiorizarte en la Biblia, de poder decir quién era Jesús, qué es lo que dijo Jesús, qué es lo que hizo Jesús, y poder irte a los evangelios y poder descubrir este maravilloso mundo que te habla acerca de Jesús.
¿Cuál es el camino de la sabiduría? Claramente en la palabra de Dios. ¿Cuál es el camino para poder crecer en poder saber vivir de acuerdo a lo que Dios quiere? Es simplemente la Biblia. Proverbios 10. ¿Cuál es el camino? A mí me gustaría darte tres tips acerca de cuál es el camino, cuál es el proceso para entrar en este camino de vivir una vida de sabiduría. Nadie llega a ser el sabio de sabios. No existe. El único sabio es Dios. Él sabe todo. Todos los demás somos aprendices. Pero ¿cuál es el camino? ¿Cuál es el camino para crecer en sabiduría? Proverbios 9, versículo 10 dice lo siguiente: el comienzo de la sabiduría es el temor al Señor. Conocer al santo es tener discernimiento. Me encanta esto porque, primero, habla la palabra temor, pero en realidad la palabra temor en el hebreo, en el idioma en que fue escrito esto, se puede ser traducido de alguna manera, específicamente en esto los teólogos que han estudiado esto, y obviamente ustedes, tiene que ver con la honra y respeto. ¿Ya? O sea, cuando uno se acercaba a alguien, a una autoridad, cuando uno se acerca a alguien que tiene una posición mucho más alta que uno se acerca con respeto y con cierta honra. Y eso es lo que significa esta palabra temor. No es miedo, no es como, ¿qué me va a hacer el Señor? No, es honra y es respeto. Entonces, lo que lo siguiente: el comienzo, el inicio de este camino de la sabiduría es honrar y respetar al Señor. O sea, valorar a Dios, tener a Dios en un punto de decir: Señor, tú eres prioridad en mi vida. Y después añade: conocer al santo es tener el discernimiento. El discernimiento tiene que ver la diferenciación entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo. Entonces, lo que está diciendo Salomón es diciendo: mira, conocer al santo es saber lo que es correcto. Entonces, el principio de la sabiduría es el respeto y es la honra a Dios. Ese es el principio de todo. Ese es el comienzo de este camino de la sabiduría. Entonces, tal vez es válido preguntarse también: ¿quién es Dios para mí? ¿Quién es Dios para ti? ¿Qué significa Dios para mí? Porque para algunos Dios tal vez puede ser el genio de la lámpara de Aladino que, Señor, quiero esto. O tal vez para otros Dios es un ser, una deidad, no sé, variedad de comprensiones, pero Dios es un Dios personal. Dios es un Dios de la vida diaria. Dios es un Dios que te acompaña y nos acompaña en nuestro diario vivir. Entonces, claro, cuando uno capta ese tipo de cosas, que Dios está presente aquí conmigo, que Dios está presente allá contigo, que Dios está con cada uno de nosotros, cuando uno capta eso, entiende eso, se va dando cuenta que en realidad Dios es del diario vivir, es de ir a mi pega, es de estar en mi casa, es de estudiar, es de ser papá, es de ser mamá, es de ser abuelo. Dios me acompaña en las diferentes etapas de mi vida y la invitación es a honrarlo y a respetarlo para poder captar lo que Él quiere enseñarnos en su palabra. Entonces, el primer paso, o tal vez el inicio de esto, es honra y respeto a Dios. ¿Quién significa Dios para nuestras vidas? En el libro de Isaías, en el capítulo 40, versículo 28, Isaías 40, 28, Isaías escribe lo siguiente. Dice: ¿acaso no lo sabes? ¿Acaso, dice él, no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. O sea, David nos hace una descripción maravillosa de quién es Dios. Isaías. Y nos dice: ¿tú no conoces a Dios? ¿Acaso tú no sabes quién es Dios? Dice: el Señor es el Dios eterno. Esta sola frase, el Señor es el Dios eterno. Cuando Isaías dijo esto, o escribió esto, o comunicó esto al pueblo de Israel, todo el pueblo de Israel exclamó un asombro. Nosotros, por nuestra cultura occidental, no lo fue. Pero en el mundo oriental, donde estaba desarrollándose todo esto, e Isaías dijo esto, todo el pueblo de Israel dijo: ¡wow! ¡Mira que Él es nuestro Dios!
¿Por qué? Porque le dice, Él es Señor. Esa palabra Señor habla del Curios, de la máxima autoridad del universo. No hay alguien superior a Él. Para nosotros, es que en nuestro idioma, en nuestra cultura, a veces no valoramos realmente el significado de las palabras. Pero aquí Isaías, cuando simplemente en esta frase, el Señor es el Dios eterno. Este concepto del Señor, la máxima autoridad que hay en el universo. Dios eterno, habla del Dios que siempre ha estado, habla del Dios que nunca fue creado, habla que el Dios que siempre va a estar, que no se termina, que no tiene comienzo ni fin, es que no tiene nacimiento ni muerte. Nosotros nacemos y morimos, pero el Dios Todopoderoso siempre ha estado y siempre estará. Eso es lo que está diciendo Isaías. Y para todo el pueblo de Israel, esto es, en su cultura, dice, ¡wow! Mira, nuestro Dios. Después dice, creador de los confines de la tierra. Él es el que ha creado todo. Y luego añade, dice, Él nunca se cansa. O sea, nunca dice, oye, déjenme un espacio para descansar. Él nunca se cansa. Él nunca se fatiga. Y su inteligencia tiene tal capacidad de inteligencia, dice que es insondable, es incapaz de conocer a plenitud. Voy a tomar un tiempito por algo que me preguntó Cristian. Cristian me dice, pastor, una duda, cuando leemos la Biblia, ¿cómo podemos saber si buscar una palabra en griego o en hebreo? Básicamente el Antiguo Testamento, Cristian, un paréntesis, básicamente el Antiguo Testamento fue escrito en el libro de Hebreo y el Nuevo Testamento fue escrito en idioma griego y arameo. Entonces, esa es la gran situación. Entonces, el Antiguo Testamento hebreo, el Nuevo Testamento griego y arameo. Entonces, eso, y a lo demás, amigos, hoy día Internet te ofrece una gama de poder traducir o interpretación, ¿ya? Bueno, eso, hay una colección también de libros que se llama Vines, ¿ya? Pero eso. Eso, muy bien, gracias Emma. Eso. Entonces, claro, ¿en qué estaba yo? Dios poderoso. Entonces, claro, cuando Isaías lee en Isaías 40, versículo 28, y les muestra entonces el principio de la sabiduría, el caminar de la sabiduría, el inicio de la sabiduría, lo primero es entender lo majestuoso que es Dios. Lo primero, lo grandioso que es Dios. Lo magnánimo que es Dios. Captar ese Dios poderoso. No tenemos un Dios pequeñito, no tenemos un Dios que se achica, no tenemos un Dios que se aminora, no tenemos un Dios que no se la puede, tenemos un Dios todopoderoso. Por eso que, por ejemplo, Jesús dijo, amigos, nada es imposible para Dios. Amigos, lo que es imposible para ustedes, dijo Jesús, es posible para Dios. Por lo tanto, tú y yo necesitamos entender que cuando vivimos la vida, la vivimos en conjunto con este Dios todopoderoso, para el cual nada es imposible. O sea, por eso que el apóstol Pablo pudo escribir y decir, nada, o sea, en Cristo todo es posible. En Cristo todo es posible, en Cristo todo lo podemos. En Cristo. Entonces, el camino de la sabiduría, el inicio de este proceso, es poder ir asimilando lo grandioso que es Dios, lo maravilloso que es Dios. Pero su majestad, o sea, Isaías, lo que habla en Isaías 40, versículo 28, lo que exalta a Isaías ahí es lo grandioso que es Dios. Por eso que él dice con claridad, dice, el Señor es el Dios eterno. ¡Wow! Esto es una buena frase. Esta es la frase que el pueblo de Israel necesitaba escuchar en ese tiempo. Y tal vez para ti y para mí, pero ¿cuál es la diferencia? Que para el pueblo de Israel esa frase tenía un sentido tremendo. Para nosotros, lindo. Pero esa palabra Señor, ese Dios eterno. Nosotros tenemos una canción, Dios eterno, pero ese concepto que siempre ha estado, siempre va a estar, Dios nunca te va a dejar, te acompaña. Mira lo precioso, lo grandioso de Dios. La Biblia nos enseña que Él nos conoció aún antes que tú y yo naciéramos.
Aún antes que tú y yo existiéramos, Dios ya nos conocía, Dios ya nos había formado, Dios ya nos había dado ciertas características antes de que naciéramos. Y nos acompaña en nuestro nacimiento, nos acompaña en nuestra vida y nos acompaña en nuestra muerte, nos acompaña en la eternidad. Dios tiene esta capacidad de acompañarnos en toda la línea de nuestra vida. Yo, realmente, en serio. Entonces, cuando uno habla de alguna manera, cuando uno está hablando del camino de la sabiduría, es poder adquirir esta capacidad de ver a Dios y decirle: Dios, tú eres Dios poderoso, majestuoso, que no existe un Dios igual a ti, que nada se puede igualar a ti, Dios. El primer paso de la sabiduría es interiorizar este chip. Interiorizar este chip. Por eso, ¿qué situación estás enfrentando? ¿Qué circunstancia estás enfrentando? La Biblia nos dice que nada es imposible para Dios. Por lo tanto, yo puedo confiar y puedo creer y puedo tener claridad de que aún en las circunstancias más difíciles, o sea, cuando tú ves a Daniel, ¿cierto? Cuando estaba en el foso de los leones o cuando le prendieron fuego, Dios lo cuidó y lo protegió. Y uno puede decir: pero pastor, ¿cómo puede creer en eso? Es una fábula. Sorry. Yo creo en la Biblia y la Biblia para mí es verdad. Y todos los relatos de la Biblia son reales. Por eso que es tan importante cómo yo me acerco a este libro. O sea, cuando habla, por ejemplo, no sé, de las plagas, del rescate de Israel de la esclavitud de Egipto. ¿Tú crees que las plagas fueron reales? ¿Tú crees que realmente cuando Moisés se paró frente al mar y golpeó con la vara, el mar se abrió? ¿O tú piensas que eso es una historia para niños? Importante. ¿Tú crees que realmente Jonás fue tragado por un pez? ¿O realmente piensas que esto es una linda historia para niños? A eso me refiero. O sea, cuando yo me acerco a este libro, que maravilloso libro, tiene que ser con una convicción diciendo: yo sé que este libro es verdad. Punto. No lo voy a cuestionar, lo voy a creer, lo voy a aprender, lo voy a leer. Y lo voy a leer desde la perspectiva de sé que es así. O sea, la Biblia dice que esta es una palabra inspirada por Dios. En 2 Timoteo 3:16. Dice que toda palabra es inspirada, es dada por Dios, es soplada por Dios, es dictada por Dios. ¿Escrita por hombres? Sí, escrita por hombres, pero dictada por Dios. Entonces, allá es donde se hace la diferencia. Entonces, el primer paso para poder iniciar este proceso de la sabiduría es ver a este Dios grandioso en tu vida. Comenzar a ver este Dios poderoso en tu vida. Entonces, preguntarnos simplemente: ¿quién es Dios para mí? ¿Qué valor tiene la palabra? ¿Creo realmente en los relatos bíblicos que la gente se ríe? ¿Creo realmente que Jesús resucitó a Lázaro? ¿Creo realmente que Pedro pudo caminar en el agua? ¿Realmente creo esas cosas? ¿O simplemente lo asumo como fábulas de historia de niños? Importante. Entonces, la Biblia nos revela, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos revela este Dios poderoso, nos revela este Dios grandioso, nos revela este Dios magnífico, sempiterno, en algunas le llaman, pero que este Dios magnífico quiere caminar contigo y conmigo. Entonces, algo ocurrió ahí. ¿Ya? Pero este Dios grandioso, todopoderoso, quiere caminar contigo y quiere caminar conmigo. Eso es lo grandioso de todo esto. ¿Me entiendes? Entonces creo que es importante que podamos ir asumiendo este proceso, caminando en este proceso. Lo primero entonces es interiorizarnos que tenemos un Dios grande, poderoso. ¿Ya? El segundo paso, ¿cierto? En Salmos 99, versículo 5, dice: exalten al Señor nuestro Dios. Ay, perdón. ¿Se está escuchando bien o no? Alguien que me sube el... A ver, que creo que algo ocurrió aquí. Ya, sí, se escucha bien. Sorry. Es que aquí el teléfono me estaba... Ya, bueno, ya. Cerro, voy a seguir. Entonces, el segundo paso, ¿cierto? En Salmos 99, versículo 5 dice: exalten al Señor nuestro Dios, adórenlo ante el estrado de sus pies, porque Él es santo. ¿Ya? El segundo paso en el camino de la sabiduría es creer en la santidad de Dios.
creer que Dios realmente, Él es santo. ¿Qué significa la palabra santo? Que no tiene pecado, no tiene maldad. No existe la maldad en Dios. Ya, así decimos. No existe lo malo en Dios. Entonces, y el llamado de Dios a cada uno de nosotros es adorarlo porque Él es perfecto. Dios es un Dios perfecto. No hay alteración en Él. Tú y yo somos seres imperfectos, pero Dios es un Dios perfecto. Entonces, en este proceso de la sabiduría, en este caminar de la sabiduría, yo tengo que captar a este Dios poderoso. Número 1, captar que Dios es un Dios poderoso, lo que leíamos en Isaías 40, 28. Número 2, ahora en el Salmo 99, 5. Dios es un Dios perfecto. Perfecto. No existe imperfección en Dios. No lo existe, no lo hay. Dios es un Dios que siempre todo lo que planifica, todo lo que hace, todo lo que actúa, siempre lo hace de manera perfecta. Y siempre va a buscar lo que es cumplir y hacer sus planes y propósitos en cada uno de nosotros. ¿Se entiende? Lo primero entonces, Dios poderoso. No hay otro como Él. Segundo, Dios perfecto. Dios perfecto. Y número 3, como para iniciar un proceso de crecer en sabiduría, en mi perspectiva de Dios, en Salmo 19, versículos 7 al 11. Dice, escúchame esto, porque este de David fue maravilloso. La ley del Señor es perfecta. Cuando se refiere a la ley, se refiere a la palabra, ¿ya? La palabra de Dios es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de toda confianza, de sabiduría, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos y traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es súper claro, da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas. Son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado, son más dulces que la miel que destila del panal. Por ellas queda advertido tu siervo, quien las obedece recibe una gran recompensa. El tercer punto es la palabra de Dios, el valor de la palabra de Dios. Esto. Entonces, acá vemos tres pasos, y el próximo miércoles muy probable que vamos a ir caminando un poquito más en cosas más prácticas, pero 3 pasos del inicio de un caminar en la sabiduría bíblica. Mirar a este Dios como Dios todopoderoso. Número 2, ¿cierto? Tenemos un Dios perfecto. Perfecto. No hay imperfección en Dios. No existe pecado, maldad, necedad. No, Dios es un Dios perfecto. Y número 3, su palabra. Su palabra es perfecta. Y nos dice que el que obedece su palabra recibe gran recompensa. Entonces, claro, sabiduría, yo con eso vamos a ir terminando. Sí, Proverbios 19, versículo 23, también lo voy a leer. Dice, el temor del Señor conduce a la vida, da un sueño tranquilo y evita problemas. Así dice, Salmos 19, versículo 23. El temor del Señor conduce a la vida. O sea, cuando yo tengo este Dios todopoderoso, cuando yo tengo este Dios que es perfecto y tengo hambre y sed por su palabra, ¿cierto? Dice que me conduce a la vida y da sueño tranquilo, permitirá tener paz en tu corazón y te evitará problemas. Te evitará problemas. Eso es sabiduría. Nadie puede llegar y decir, yo soy sabio así que les voy a enseñar. Eso no existe. Pero sí podemos decir, este libro, la Biblia, está llena de sabiduría para ti y para mí. Entonces quiero animarlos a esto. Vamos a estar, yo creo, no sé en realidad cuántos días, pero sí vamos a estar este lunes y este miércoles, porque el viernes es primero y es feriado y lo más probable es que yo voy a estar tratando de levantarme. No, pero eso, amigos.
¿ya? Así que un gran abrazo, que este año 2021 sea un año donde podamos crecer y caminar bajo la sabiduría de Dios, que podamos crecer y avanzar en los planes que Dios tiene para nuestras vidas. Así que un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, gracias a todos los que se han conectado. Increíblemente pasamos el año con esto, ya este es como el 106, ya 107 en realidad, no claro, pero hemos hecho mucho a diario, y gracias a muchos de ustedes que han acompañado todo el año. Hay gente, algunos de ustedes que se han conectado todo el año, y realmente espero que esto haya sido de bendición y haya traído crecimiento a tu vida, ¿ya? Así que un gran abrazo, mis más deseos, mis bendiciones para cada uno de ustedes para este año 2021. Que Dios nos guíe, que Dios nos enseñe, que Dios nos muestre el camino por el cual debemos andar. Amén. Así que oremos y terminamos. Padre, te damos mil gracias por tu presencia con nosotros. Y Señor, darte gracias por este año 2020. Aunque fue un año complejo, difícil, Señor, podemos ver tu mano en cada una de las situaciones y circunstancias. Y podemos ver, Dios, cómo tú te has movido en medio nuestro. Así que, Padre, yo te pido, Señor, por cada persona, cada familia, Señor, que se ha conectado con nosotros, Padre, que tú traigas sabiduría a su vida. Señor, que este año 2021 que se acerca rápidamente sea un año donde podamos ver tu sabiduría actuando en nuestras vidas, Dios. Padre, yo te quiero dar gracias por cada uno de ellos, Señor. Ayúdanos, Señor, a amar tu palabra. Ayúdanos a amar tu palabra, Señor. Que tu palabra sea la lumbrera a nuestros pies. Que tu palabra, Señor, sea la que trae sabiduría y conocimiento a nuestras vidas. Líbranos de la sabiduría humana. Líbranos, Señor, de la sabiduría intelectual. Sino que, Señor, que tu palabra pueda ser la que hable a nuestras vidas. Y que nos dé comprensión y entendimiento, Señor, de lo que estamos viviendo. Te damos gracias, Padre. Bendigo los matrimonios, Dios. Yo sé que para muchos matrimonios no ha sido fácil este tiempo, los bendecimos, Señor, a distancia. Y oramos para que el amor, para que el romanticismo, el cuidado mutuo, el respeto y la honra mutua, Señor, pueda crecer entre ellos, Señor. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amén, amigos. Ya nos vemos el miércoles a las 9 de la mañana. Tip de cómo crecer en sabiduría leyendo el libro de Proverbios. Yo quiero animarte simplemente a leer el libro de Proverbios. Váyase al libro de Proverbios, lea Proverbios. El Proverbios es un libro maravilloso, tiene 31 capítulos, pero si tú te planificas para leer un capítulo al día, vas a leer Proverbios en el mes. Lee un capítulo al día, reflexiónalo, piénsalo, extrae lo que Dios te está hablando, escríbelo, ¿cierto? Y hace que sea un hábito diario para ti, leer el capítulo del día. Por ejemplo, hoy día es 28, leeríamos el capítulo 28 del libro de Proverbios. ¿Me entiendes? ¿Ya? Oh, qué bueno. Bueno, pero es así. Ya, amigos, un gran abrazo, que Dios les bendiga. Vamos a dejarlo hasta acá. Tengan un lindo día, un lindo fin de año, y nos vemos el miércoles, ¿ok? Un fuerte abrazo a no sé quiénes están por aquí para despedirnos. Giovanni, un gran abrazo, amigo. Cintia, Cristian, Margarita, y a todos los que se han conectado. Recuerda poner me gusta y compartir. Feliz cumpleaños a Bárbara, Giovanni, dale un abrazo de mi parte, por favor, que está haciéndolo muy bien todo, ¿ya? Y un abrazo, Giovanni, lo han hecho fantástico, y realmente el mirarlo a ustedes con familia nos anima a todos nosotros, ¿ya? Así que un abrazo, Giovanni, Bárbara, y a los leones de la casa, ¿ya? Ya, amigos, un gran abrazo, que Dios les bendiga. Nos vemos el miércoles 9 de la mañana. Chao, chao.